En esta ocasión vamos a hablar de los inicios de la literatura argentina, en la generación del 37, la gauchesca, la etapa de Caseros y la posterior generación del 80. Pero antes hay que referirse a la proto-literatura argentina, es decir, a lo que fue, los inicios de la literatura argentina, que se pueden ubicar con Ulrico Schmidl, que es el soldado aquel alemán que desembarcó con Pedro de Mendoza y que escribió sobre la antropofagia en Buenos Aires, que después es rescatado por Manuel Mujica Lainez en su cuento Hambre. También está, digamos, en esa proto-literatura argentina, Luis de Miranda, Luis de Tejeda, que es un poeta cordobés del barroco, del Barco Centenera, que es el que primero utiliza la palabra argentina, Manuel José Labardén, el autor de la Oda al Paraná, Vicente López y Planes, que es el autor del himno, ¿no? Del instalado o inscripto, digamos, en el neoclasicismo. Todos los himnos de Latinoamérica tienen ese estilo neoclásico. Bueno, Juan Cruz Varela, Juan Crisóstomo Lafinur, que es el antepasado de Borges. Eso sería de alguna manera el mapa de lo que fue, digamos, la prehistoria de la literatura argentina, que a mi juicio comienza con un cuento de Esteban Echeverría, que es El Matadero, y con una novela que es de José Mármol, donde se prefigura, digamos, lo que va a desarrollar Sarmiento después, que es la dicotomía entre la civilización y la barbarie, que creo nunca se ha superado en la Argentina. No estoy diciendo que esto sea positivo, pero ellos sentaron esa base y después, o por uno o por otro andarivel, nunca se logró sintetizar ese clivaje, esa división, esa dicotomía. En el caso del Matadero tenemos por un lado al unitario que muere violado por la turba del Matadero. En el caso de Amalia tenemos a Amalia, representante, digamos, del unitarismo, de la ilustración, y a los rosistas que no creen en Rosas, que son Eduardo Belgrano y Daniel Bello, y también a la Mazorca, ¿no? Que era la policía secreta que tenía el rosismo. En el caso de Sarmiento, bueno, está claro, digamos, la identificación de la civilización con la ciudad y de la barbarie con el campo, o con la lectura de la civilización y con la experiencia, la barbarie. Pero esta división de la Argentina es algo que nunca se ha superado. Eso lo establece la generación del 37, aunque estrictamente Sarmiento no forma parte del salón literario o de la generación del 37, pero coincide en todos sus preceptos. Por último, el libro central es también las bases de Alberdi, ¿no? Que son el cimiento primero de la Constitución sancionada en el 53. En el caso de la gauchesca, podemos decir que es la otra línea de la literatura argentina, que parte desde Bartolomé Hidalgo y que podemos decir respecto a la gauchesca que es una forma literaria que nace desde cero. Es decir, el grado cero está en esa geocultura del Río de la Plata, en palabras de Rodolfo Kusch. La gauchesca no existía, no existió en otras tradiciones literarias. Comienza aquí, en el Río de la Plata, es el sur de Brasil, la banda oriental, la provincia de Buenos Aires, toda la pampa húmeda, digamos. Ahí surge la gauchesca con los cielitos de Bartolomé Hidalgo. Bartolomé Hidalgo era un artiguista, formó parte del ejército de Artigas. Después tenemos a Hilario Ascasubi, que es un unitario, que escribió La Refalosa, ¿no? una obra en contra del rosismo, ¿no? En el caso de Estanislao del Campo, el Fausto criollo, ¿no? Para tomar el mito de Goethe, del alemán, y por supuesto la obra cumbre, que es el Martín Fierro, que tiene dos etapas o dos partes, que es la ida, ese es el gaucho rebelde enviado a la frontera, y la vuelta del Martín Fierro, publicada en 1879, con un gaucho, digamos, que se adapta ya a la civilización, al progreso, es aquel que dice, obedezca el que obedece y será bueno el que manda. Ese es el gaucho adesentado de la segunda parte. En la primera parte el gaucho dice, yo abriré con mi cuchillo el camino para seguir, digamos, es decir, no tengo más que mi cuchillo. El Martín Fierro es la obra cumbre de la literatura gauchesca. Estas dos líneas de la literatura argentina son centrales. Después viene la etapa de Caseros, digamos, del urquicismo, ¿no? Donde los intelectuales centrales son Alberdi, Andrade,
el mismo José Hernández, ¿no? Es una etapa muy corta, pero previa a las 3 presidencias de Mitre, Sarmiento, Avellaneda, que son las que marcan a fuego la historia argentina, ¿no? Instalando este modelo agroexportador que se va a desarrollar aún más con la presidencia de Roca, la generación del 80, y que no nos han tratado bien en el caso de las provincias del interior como La Rioja, es decir, en la presidencia de Mitre, 1862 al 68, bueno, es asesinado Peñalosa y es vencido Varela en la batalla del Pozo Vargas. La generación del 80 está integrada por Miguel Cané, que es el autor de Juvenilia, pero a su vez el autor de la ley de residencia para expulsar a los extranjeros, anarquistas. Cambaceres, que es un integrante de la élite porteña, pero un renegado, escribe En la sangre y Sin rumbo. Julián Martel, que escribe La Bolsa, ¿no? el ciclo de la Bolsa, cuando el quiebre de 1890, cuando fue presidente Juárez Selman. Bueno, Mansilla, el autor de Una excursión a los indios Ranqueles. El crítico, que fue director de la Biblioteca Nacional, Paul Grusac. Eduardo Wilde, Lucio B. López, que es nieto de Vicente López y Planes e hijo del historiador Vicente Fidel López, y Joaquín Víctor González, el ilustre riojano, que es autor en 1888 de La Tradición Nacional, que es, a mi juicio, digamos, la obra que inicia el nacionalismo liberal.